Bienvenidos de nuevo a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de empezar con el episodio de hoy, tenemos un mensaje breve pero importante para ustedes, nuestros valiosos oyentes. Nos encanta crear contenido que les llegue, y queremos mejorarlo aún más. Por eso necesitamos su ayuda. Primero, asegúrense de seguir o suscribirse a MIN Mayagüez, la patria que queremos, en Spotify o en su plataforma de podcasts favorita para no perderse ningún episodio. Activen las notificaciones, no queremos que se pierdan cuando publiquemos contenido nuevo. Segundo, nos encantaría saber su opinión. ¿Tienen comentarios sobre el tema de hoy? ¿Una sugerencia para un futuro episodio? ¿O simplemente quieren saludar? Déjennos un comentario o reseña, esto nos ayuda a crecer y asegura que hablemos de lo que les interesa. Pueden dejar sus comentarios en la sección de Spotify, escribirnos en redes sociales MIN Mayagüez, para unirse a nuestra lista de correo y recibir actualizaciones exclusivas. Muy bien, ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Me acompaña, como todos los sábados también, Ramón Herrera. Buen día, Ramón. Buen día, saludos a todos. Estamos tratando de hacer gestiones con el copresidente del MIN, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, Ángel Rodríguez, el copresidente. Si David nos está oyendo, pues todavía estamos teniendo problemas con el número que nos facilitó para conseguir a Ángel. Pero, como dicen los norteamericanos, el espectáculo tiene que continuar. Qué cosa terrible tener que citar a los norteamericanos, que no se merecen nuestro respeto y tampoco se merece el respeto del mundo entero. Como les decía, mañana 11 es el natalicio 187 de Eugenio María de Hostos. Mañana, que es 11 de enero, vamos a tener una actividad a la 1 de la tarde, comenzando a la 1 de la tarde, en la Casa Museo Pilar de Filló, que queda en la calle Méndez Vigo 121 en Mayagüez. Usted recordará que en la Méndez Vigo había un garaje de gasolina Shell, y al frente está el Banco Popular. Todavía el Banco Popular está allí, el garaje pues está cerrado. Pues al lado del Banco Popular se encuentra el Museo Pilar de Filló. Quisiera que estemos allí mañana para honrar la figura de Eugenio María de Hostos, como hacemos todos los años. Los oradores mañana van a ser el copresidente del MIN, o sea, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, Ángel Rodríguez, copresidente, y el copresidente Carlos Vega del MIN. Y además tendremos a Sonia Santiago, de Madres contra la Guerra. Sonia Santiago la hemos tenido en varias ocasiones, en muchas ocasiones, en el programa La Patria que Queremos. Además ha compartido con nosotros actividades que ella ha iniciado acá a nivel de Mayagüez con Madres contra la Guerra, y nosotros nos hemos unido a ella. La convocatoria dice: por una patria libre y desmilitarizada. Mañana va a ser esto: la lucha contra la presencia y actividad militar de Estados Unidos en Puerto Rico, que no ha cesado, como no me cansaré de decir, que desde que nos invadieron un 25 de julio de 1898, pues hemos sido colonia de Estados Unidos, hemos sufrido la invasión. Hicieron todo contra este país, y últimamente la remilitarización para atacar, para agredir, como de hecho agredieron al noble pueblo venezolano, a la revolución bolivariana. Nosotros condenamos obviamente eso. Y ustedes saben que Eugenio María de Hostos es una figura para nosotros los puertorriqueños muy, pero muy importante. Ya mismo vamos a dar unos cuantos detalles de ella. Ya tenemos a Ángel Rodríguez. Ya conseguimos a Ángel Rodríguez. ¿Cómo está, Ángel?
Saludos Jorge, ¿cómo estás? Saludos al compañero Ramón Herrera y a todas las personas que nos escuchan desde todas partes del mundo, porque este programa se escucha a través del planeta. Sí. Pues qué bueno que logramos conseguirte, porque obviamente nosotros íbamos a seguir conversando sobre Eugenio María de Hostos, sobre la Revolución Bolivariana, sobre la invasión norteamericana a Puerto Rico, pero obviamente preferíamos tenerte como recurso, como copresidente de nuestro movimiento Independiente Nacional Hostosiano, y qué bueno que estás aquí. Pues como tú dices, aquí tengo al compañero Ramón Herrera, quien te hará algunas preguntas o comentarios. Yo también haré algunas preguntas. David Rivera, pues está trabajando para la actividad de mañana. Lo sé. Esa actividad se lleva a cabo hace muchas décadas, Jorge. Yo no recuerdo exactamente desde cuándo, pero es una actividad que el MIN de Mayagüez y anteriormente el Partido Socialista Puertorriqueño llevan a cabo todos los años y que lleva muchos meses de trabajo. No es una actividad que se empieza a planificar una semana antes, una actividad cumbre del MIN y con la que empezamos el año en cada ocasión. Como tú bien dices, esa es una actividad que lleva muchos años desde el Partido Socialista Puertorriqueño. Sabes que soy natural de Ponce. Como miembro del Partido Socialista, pues llegaba hasta Mayagüez y Mayagüez es uno de los sitios donde más yo me pierdo, o me perdí en aquel momento, en sus calles, para poder salir de Mayagüez. Y era que venía a la actividad, que básicamente era de noche en la plaza de Mayagüez, y había una concurrencia tremenda del Partido Socialista Puertorriqueño. Y hemos seguido esa tradición, que más que tradición es una obligación de honrar la figura de Eugenio María de Hostos. Les decía a los radioyentes que mañana en el Museo Pilar de Filló pues vamos a tener la actividad para honrar la memoria del prócer puertorriqueño. Empezamos a la 1, de 1 a 3 de la tarde. Y pues allí los oradores principales pues vas a ser tú como copresidente del MIN, Carlos Vega, y también Sonia Santiago de Madres contra la Guerra. Esto no es una actividad, y debo decirlo, no es exclusiva del independentismo. Todo el pueblo puertorriqueño que se sienta convocado a honrar la figura de Eugenio María de Hostos será bienvenido a la actividad. Así que vaya hasta el Museo Pilar de Filló. Aunque estemos bien apretaditos, qué bueno que estemos apretaditos si usted nos acompaña, porque en estos momentos donde se da esa persecución tan grande contra los puertorriqueños, contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, pues usted nos tiene que acompañar. Bueno, pero vamos a comenzar, Ángel. Danos primero que nada, sé la importancia que reviste la Revolución Bolivariana, y sé la importancia que reviste la figura de Eugenio María de Hostos, pero como copresidente del MIN, hay información de primera mano que me gustaría que tú compartieras con los puertorriqueños. No creo que tome de sorpresa una pregunta así, porque siempre hay que ponernos al día de lo que está sucediendo en nuestra patria a la altura del 10 de enero, 11 de enero del 2026. Adelante, Ángel, esa es la primera pregunta. Pues mira, yo creo que todos nos levantamos ese 3 de enero con la indignación de ese ataque de Estados Unidos contra Venezuela, contra la soberanía de un país que ha sido tan solidario con nosotros los puertorriqueños en nuestra lucha por la independencia y la libre determinación. Sabemos que Venezuela, junto a Cuba, son coauspiciadores de la resolución que todos los años se discute allá en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, y recibimos esa solidaridad y ese apoyo por muchas vías por parte de los compañeros bolivarianos de Venezuela. Ese día pues fue, ¿verdad?, de mucha consternación, a pesar de que las amenazas del imperialismo se venían esgrimiendo ya por varios meses. Y una de las cosas en las que tenemos que pensar y reflexionar es que aquí hay elementos que son repetitivos, aquí hay elementos
que no nos toman de sorpresa porque Estados Unidos lleva una trayectoria de no respetar la soberanía de prácticamente ninguna nación en el mundo, pero fundamentalmente en nuestra América, desde que formularon aquella doctrina Monroe, que nuevamente se está hablando mucho de ella, donde básicamente se autoproclamaban los guardianes, los policías del hemisferio, del continente, con autoridad para hacer y deshacer. Pues eso es lo que hemos visto, ¿verdad?, a través del tiempo. Sin embargo, me parece que hay unos elementos aquí distintos que también hay que tomar en consideración. Por ejemplo, el cinismo con el cual los portavoces de Estados Unidos se refieren a lo que han hecho y se refieren a sus verdaderas intenciones. Estamos muy acostumbrados a que ellos mantengan una narrativa de defensa, por ejemplo, de la democracia, o cuando se hablaba de que Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y en este caso, pues el presidente de Estados Unidos ha sido bien claro de que van por el petróleo y van por los recursos de Venezuela. Y esa diferencia me parece que hay que tomar nota de ella, ¿verdad?, para entender lo que está pasando. Sin embargo, y yendo más directamente a lo que me preguntaba, en Venezuela en este momento no ha habido, o sea, con todo lo terrible que es el secuestro del presidente Nicolás Maduro, porque es un secuestro y hay que llamarlo así, no podemos utilizar el vocabulario del enemigo, de hablar de una extracción, de una remoción. Fue un secuestro ilegal, igual que está siendo ilegal y está siendo toda una farsa el proceso que se está dando allá en Nueva York. Pero aparte de la indignación que justificadamente nos causa esto, ahora mismo en Venezuela está gobernando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que es lo que correspondía dentro de la Constitución bolivariana de Venezuela en ausencia del presidente. Y además el Tribunal Supremo de Venezuela así lo ratificó y lo mandató. Así que hay que tener mucho cuidado y con esto quiero terminar esta primera parte, ¿verdad?, de la pregunta que me hace. Hay que tener mucho cuidado con las informaciones, sobre todo que vienen de Estados Unidos. Hay que tener total desconfianza de las palabras de Trump, porque cuando él dice que ellos están administrando Venezuela, pues eso no es realmente lo que está sucediendo. En este momento, el gobierno bolivariano, la presidenta Delcy Rodríguez, las Fuerzas Armadas Bolivarianas están en control de la situación y hay que esperar a ver qué sucede en los próximos días y semanas, pero en este momento no ha habido un cambio de gobierno como tal en Venezuela. Eso es así, eso es así. Y obviamente ante primero que nada, desde agosto empezaron a bloquear a Venezuela a través de sus dos barcos, y además atacando personas inocentes en esas lanchas que se tomaban por cierto que los estaban bombardeando y asesinando. Pues de nuevo es un asesinato lo que han cometido, y empezaron de esa manera desde agosto hasta el momento en que hacen la intervención, que de hecho coincide con cuando fueron a Panamá y tomaron a Manuel Antonio Noriega, que había sido un individuo, un aliado en 1989. de ellos. Sí, que esa fecha a veces pienso que las cogen a propósito, como a propósito quizás fue cuando asesinaron a Filiberto Ojeda Ríos, un 23 de septiembre de 2005, coincidiendo con el grito del área, un 23 de septiembre. Bueno, y finalmente pues se da esa invasión, y entran por allí y secuestran a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, y vimos con la hidalguía en que él presenta su defensa de soy inocente y soy presidente de Venezuela, y así lo reconoce el pueblo venezolano como su presidente. Y se declaró prisionero de guerra. Se declaró prisionero de guerra. Con todos los derechos que la ley internacional le concede a los prisioneros de guerra. Ese juicio no va a ser fácil para Estados Unidos, porque ya empezaron por reconocer que no existía el cartel de los soles.
y ahí ya de por sí van eliminados algunos de los delitos que le imputaban a él. De los cargos, sí. De los cargos, sí. Bueno, porque sabemos que desde que Estados Unidos es nación, es imperio, pues acostumbran mentir, y un máximo exponente de la mentira y de la pretendida intimidación es el presidente actual, que actúa como si fuera un emperador, como si fuera un rey. Pero te conozco ahora la segunda pregunta, si acaso quieres de alguna manera reaccionar a lo que he dicho, pues reacciona. Sí, me gustaría mencionar que Estados Unidos, con todo su poderío militar, incluso con toda su capacidad de inteligencia, de espionaje, yo creo que Estados Unidos hay cosas que no entiende de los pueblos, y el pueblo venezolano ya lleva varias décadas de una educación política distinta. Y entonces ellos no logran entender que con acciones como esta, básicamente dignifican aún más al presidente venezolano y unifican más al pueblo de Venezuela. La información que también hemos estado recibiendo es que incluso algunos sectores que no son particularmente afectos al gobierno venezolano, pues sí, están detrás del reclamo por el regreso del presidente, porque sencillamente defienden la soberanía de su nación, defienden el derecho internacional, y eso va más allá de estar a favor o no de Nicolás Maduro o del gobierno venezolano. Y eso a Estados Unidos pues es de las cosas que le suele salir mal porque no tiene esa comprensión de lo que son esos procesos profundos en los pueblos de nuestra América. Vale la reflexión sobre eso. Te quería preguntar, a diferencia de Venezuela, nosotros los puertorriqueños estamos en una situación crítica por la remilitarización, donde están campeando por el respeto de nosotros los puertorriqueños, y ciertamente pues nosotros tenemos que de alguna manera reaccionar a ese asunto, y como movimiento que aboga por la independencia me gustaría oír tus reflexiones a lo que compete a Puerto Rico se refiere. Por eso precisamente hace unos meses, cuando hablábamos de cuál es el enfoque que vamos a dar a la actividad de mañana, a esta conmemoración del 187 aniversario del natalicio de Eugenio María de Hostos, pues decidimos dedicárselo precisamente a las luchas contra ese aumento de la presencia y la actividad militar de Estados Unidos en Puerto Rico. No estamos usando la palabra remilitarización, porque realmente la presencia militar estadounidense en Puerto Rico nunca cesó. Nosotros tuvimos un gran logro, una gran victoria hace ya 22 años, cuando logramos que la Marina de Guerra saliera de la isla Nena de Vieques y también de Ceiba, pero dejaron algunas instalaciones, continúan algunas prácticas ahí. Sabemos que hay campamentos distribuidos por distintos lugares de Puerto Rico, así que esa presencia siempre estuvo ahí, pero como sabemos, el año pasado pues se ha venido dando ese incremento que ha sido denunciado por nosotros, que ha sido denunciado también de manera muy efectiva por la organización Madre contra la Guerra, que también por eso estamos haciendo la invitación el día de mañana a Sonia para que participe como oradora de la actividad. Y nosotros hemos estado en el proceso de apoyar las manifestaciones que Madre contra la Guerra ha venido haciendo a través de todo el territorio nacional puertorriqueño. La próxima, si mal no recuerdo, es el 17 de enero en la base Muñiz, y allí vamos a estar también. Y también a través de nuestras publicaciones, a través de boletines que hemos estado distribuyendo, pues denunciamos esa presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico, que tan dañina ha sido, y me parece que es importante que nos dediquemos en los próximos meses a traer a la memoria histórica lo que representó la presencia militar en diversos lugares del país, pero sobre todo en Culebra y en Vieques,
en términos de, bueno, primero de desplazamiento de poblaciones, en segundo lugar de daño ambiental, en tercer lugar posiblemente lo más importante de daño a la salud de las personas que vivían cerca de estas instalaciones y de estas prácticas. Y entonces pues evidentemente todo está conectado. Ese aumento en la actividad militar en Puerto Rico es parte de esa nueva ofensiva que está lanzando Estados Unidos de amenazar a la región completa, al continente completo. Vemos cómo en los últimos días se han movido barcos de guerra cerca de las costas de Cuba, que siempre que tan asediada ha sido por más de 6 décadas, y que se presenta ahora como una posibilidad real, una acción militar en contra de Cuba, la cual desde ahora, por supuesto, rechazamos. Cuba constituye una manifestación de dignidad, una manifestación de persistencia que debe ser admirada por todas las personas que creemos en la justicia, en la equidad y en la posibilidad de que los pueblos construyan sociedades diferentes, no al margen de lo que quieren los imperialistas. Así que desde Puerto Rico, fíjate, yo no estaba el 3 de enero, yo no estaba en Puerto Rico, vi dentro de la consternación y de la indignación, vi con mucha satisfacción, podríamos decir, la manifestación que se llevó a cabo en frente a la Chardón, de la cual participaron también ustedes, los compañeros de Mayagüez, sí, porque en apenas unas horas se pudo organizar esa manifestación, y a mí me parece que es bien importante como un testimonio de que a Puerto Rico se le impone este papel vergonzoso de base de agresión hacia otras naciones. Sin embargo, los puertorriqueños y puertorriqueñas que creemos en la justicia, en la solidaridad y en la paz verdadera, ¿no? En la paz fundamentada precisamente en principios de justicia, sacamos la cara, alzamos nuestra voz en contra de estas acciones. Contrario a lo que hace el gobierno colonial, que la gobernadora hoy aparece en el periódico nuevamente celebrando y justificando toda la actividad militar de Estados Unidos en Puerto Rico, como parte después de esa sumisión tan característica de los sectores anexionistas y colonialistas en Puerto Rico. Nosotros, en cambio, el Puerto Rico en lucha, pues estamos bien claros de lo dañino del militarismo para Puerto Rico y también para el resto de la región. Ángel, yo en lo personal no me atrevería tomar ya sean plátanos o guineos de la verja del vecino. Sin embargo, Estados Unidos desde que llegó se siente con el derecho de apropiarse de todo y mentir para apropiarse, a ponerle calificativo a la gente de narcotraficante y amenazar con que ha de intervenir. Ahora incluso esa intervención, esas expresiones la está dirigiendo de entrar por tierra a México, que es una nación, Estados Unidos mexicano, y hemos visto cómo la presidenta está defendiendo a su nación, al mismo tiempo de solidarizándose con que no debió haber esa intromisión, esa injerencia de Estados Unidos. Te digo esto porque los puertorriqueños de las diferentes tendencias deben analizar que si usted en lo personal no se apropiara de nada que no le pertenece, ¿por qué nosotros hemos de aceptar que una nación como Estados Unidos haga eso y lo continúe haciendo, y usted estar aplaudiendo ese tipo de conducta? Me gustaría oír reacciones sobre esto. Pienso, lo que plantea Jorge tiene un contenido pues profundamente ético y moral, lo cual nos lleva al pensamiento precisamente de Eugenio María de Hostos, y ese enfoque ético es el que pues tenemos que fomentar en nuestro pueblo. Fíjate que en los últimos meses lo que hemos visto antes del secuestro del presidente venezolano, lo que vimos fue, como traías muy bien a colación hace un rato, el asesinato en aguas del Caribe, en aguas del Pacífico
colombiano, el robo, la piratería de barcos petroleros. Y por eso es que es tan importante, por ejemplo, saber a cuáles medios de información uno recurre, porque los medios comerciales, que son parte de todo el entramado, ¿verdad?, capitalista e imperialista, lo que pretenden es precisamente normalizar acciones que evidentemente son violatorias de todo, no solo del derecho, sino de la ética más elemental, como tú dices, es robarle al vecino. Y pretenden con cierto vocabulario presentarlo como algo válido, como algo normal, como un procedimiento más. Y a nosotros nos toca constantemente utilizar el vocabulario correcto. Aquí ha habido robo, aquí ha habido asesinato y aquí ha habido violación de derecho y de soberanía. Y eso es parte de lo que nos toca, ¿verdad?, de nuestra labor educativa. Mencionaste a México. A mí me parece que es importante ese papel que han asumido algunas naciones de la región y a través de sus presidentes, la presidenta Claudia Sheinbaum en México, el presidente Petro de Colombia, Lula, incluso Pedro Sánchez en España, porque realmente hay que hacer un frente unido y ojalá siguieran sucediendo más acciones que se puedan constituir en un dique para las acciones ilegales de Estados Unidos. Y contrario a lo que están asumiendo, la posición asumida por estos gobiernos de derecha que han ido aumentando en América Latina, que absurdamente aplauden una agresión cuando ellos pudieran ser los próximos, porque precisamente si algo caracteriza al presidente Trump es que no tiene ningún tipo de fidelidad hacia los aliados tradicionales, así que realmente es vergonzosa esta posición que han asumido algunos presidentes de naciones en América Latina. Ramón Herrera por aquí. Sí, es interesante que la justificación que tuvo Estados Unidos para proceder con el secuestro de Maduro fue que Maduro era un narcotraficante y que su actividad delictiva supuestamente afectaba los intereses de los Estados Unidos porque estaba inyectando narcóticos en el mercado interno de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando ahora las propias autoridades de los Estados Unidos determinan que no es un narcotraficante, entonces de entrada se entiende que no estaba justificado de ninguna manera imaginable la intervención en Venezuela, porque no era un narcotraficante realmente y no había evidencia alguna de eso. De hecho, toda la evidencia que procedía de las Naciones Unidas tendía a indicar que no era un narcotraficante y que Venezuela no es un gran productor de estupefacientes y no es un gran exportador, así que estaba totalmente injustificado. Ahora veremos qué sucede en relación a esto una vez se establece que la supuesta actividad delictiva de Maduro no era cierta. Adelante, Ángel. Correcto, pero fíjese que también hay que mirar cómo desde el momento mismo, desde el 3 de noviembre, cuando entonces uno escucha las expresiones del presidente de Estados Unidos, el tema del narcotráfico empieza a perder importancia, prácticamente ni se menciona, y se habla con mucha más claridad sobre el petróleo, sobre la industria petrolera venezolana. Un asunto que hay que mencionar, que hay que traer aquí para contrastar y para establecer la total de la hipocresía y posición mentirosa de Estados Unidos, es que hace unos meses el presidente de Estados Unidos indultó a una persona sí juzgada y condenada de narcotráfico en Estados Unidos, que fue el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y Trump sencillamente lo indultó. Un tema tangencial, un tema que un poco de refilón podemos también mencionar, es que Estados Unidos es el primer consumidor de drogas ilegales a nivel mundial, y el gobierno de Estados Unidos no suele hablar de ese tema, ni suele establecer algún tipo de estrategia
para lidiar con esta situación. Entonces todo se va a la supuesta guerra contra las drogas y en este contexto en particular, ¿verdad?, como justificación para unos propósitos políticos y económicos. Además, el hecho, como mencionas, Ramón, de que se retirara ese cargo, se aceptara que el llamado cartel de los soles era un invento, a mí me parece que pone en perspectiva justamente todo lo que está pasando. Aquí sencillamente se están basando en mentiras, en inventos para lograr sus objetivos. No va a ser un caso fácil el que van a tratar de llevar contra Nicolás Maduro. Claro, yo como abogado sé que en los tribunales se manosean las cosas y que el debido proceso de ley en realidad no es tal cosa. O sea que, y eso me recuerda el primer juicio que hubo contra don Pedro Albizu Campos. Cuando lo juzgaron los puertorriqueños ante los cargos radicados contra él, quedó absuelto, inocente, no culpable. Entonces, cuando escogen un nuevo jurado compuesto básicamente por norteamericanos, entonces ahí sí lograron la convicción. O sea que no es de extrañar. Y por otro lado, ¿cómo es posible que habiéndose erradicado los cargos y encontrando culpable ese expresidente de Honduras, ahora este señor, días antes de las elecciones en Honduras, le concede el indulto con el propósito de lograr una variación en lo que se esperaba como votos mayoritarios hacia el gobierno de Honduras? Ciertamente manipulación, igual que manipulación hubo en el caso de las votaciones de medio tiempo en Argentina, y me parece que en las de Chile también hubo algo parecido como eso. Ramón. Sí, es interesante que don Pedro Albizu Campos impugnaba la legitimidad del imperio estadounidense, y entonces el tribunal que lo estaba juzgando era un tribunal impugnado por don Pedro Albizu Campos. O sea, que el acusado por don Pedro era el que lo juzgaba. Uh-huh. Eso apunta hacia el carácter político de lo que va a ser este juicio. Yo, como ustedes saben, no soy abogado, así que en términos legales no me atrevería a hacer ningún comentario, pero yo creo que sí hay que entender que esto va a ser un juicio, y está siendo un juicio fundamentalmente político, y que de la misma manera mencionas el caso de don Pedro Albizu Campos, y estaba pensando también en compañeros más recientes, por ejemplo, los juicios contra Oscar López, que a pesar de que no se le encuentra ningún tipo de vinculación directa con acciones ilegales, pues lo condenaron y cumplió más de 30 años de cárcel. Así que no, ¿verdad? Esa legalidad estadounidense, pues tampoco es que nos provoque alguna confianza. Quería hacerte otra pregunta. Donald Trump pretende ser administrador del petróleo venezolano. Ustedes me traen X cantidad de toneladas o billones de petróleo, de barriles, y nosotros lo vamos a vender, y el producto de esa venta va a ir en beneficio de los venezolanos. Y bueno, pero eso como parte de haberse apropiado de unos tanqueros. Añádele los tanqueros que han intervenido con Rusia también. Te traigo ese dato para oír tu reflexión sobre eso. Yo trato de no individualizar mucho este tema en la figura de Trump, porque a mí me parece que uno de los haberes y uno de las fortalezas políticas del presidente de Estados Unidos es esta retórica que a veces es difícil entender cuando está hablando en serio, cuando está bromeando, cuando está mintiendo. Pero en este caso en particular sí me parece importante lo que trae, porque me parece que sobre todo es una fanfarronería de parte de Trump. Él está llevando
llevando a cabo acciones a nivel internacional, pero también está pensando en su público, en su electorado, que evidentemente le encanta esta retórica de hombre fuerte, de guapo de barrio, diríamos acá en Puerto Rico. Y realmente la presidenta Rodríguez de Venezuela, sus expresiones apuntan a que está dispuesta a hacer negocio con Estados Unidos, como lo habían estado dispuestos desde siempre. Eso no es un cambio tampoco en la posición oficial del gobierno de Venezuela, y que no se va a dejar imponer o condiciones que sean onerosas o que sean irrazonables dentro de ese negocio del petróleo. Así que esas palabras de Trump, pues todo lo que diga esa figura política, pues hay que tomarlo con mucha pinza, y yo entiendo que el gobierno de Venezuela está llevando a cabo las acciones correspondientes y adecuadas dentro de este proceso con su recurso, que es el petróleo, contrario a lo que dice Trump de que el petróleo de ellos. Eso es una cosa totalmente absurda. Ramón. Sí, la pretensión de los Estados Unidos es de que Venezuela produzca petróleo exclusivamente para el mercado de los Estados Unidos. Increíble, o sea, es una manera de controlar el petróleo venezolano. Sí, y no, eso no es una condición razonable. Pero me permite hacer una mención que yo creo que no lo hemos mencionado hasta ahora. Estas acciones, si bien demuestran, ¿verdad?, su fortaleza, digamos, militar, también son reflejo de una debilidad en otras áreas. Estados Unidos ve cómo su hegemonía comercial, su prestigio a nivel internacional se ve reducido, se ve mermado ante el ascenso de otras fuerzas muy importantes, como por ejemplo China. Y aquí esto es una pieza clave para entender todo lo que está pasando y para entender estas acciones. Así que es desde la debilidad que Estados Unidos está tomando acciones desesperadas como estas que hemos visto y las que posiblemente sigamos viendo en los próximos semanas y meses. Como desesperado es decirle a Venezuela que no puede seguir haciendo negocios con China, con Rusia, claro, con Cuba. Eso es una desesperación, la de este señor. Ciertamente al momento ese individuo tan desesperado está teniendo un control sobre esa nación, porque bueno, aunque el otro día vimos, creo que fue el Senado que le puso se supone que cuando haya una intervención, una guerra, tenga la autorización del Congreso, y entonces presentaron un proyecto que limita un poco, alegadamente, lo que él puede hacer. Me da la impresión que él no le va a hacer caso a eso que aprobó, y que incluso 4 republicanos se unieron a los votos que planteaban esa ley. La oposición en Estados Unidos, yo creo que ha sido bien tímida. Esa medida a la que te refieres, pues sí, me parece positiva, pero yo creo que salvo voces como la de Alexandria o Bernie Sanders al interior del Partido Demócrata, el propio Partido Demócrata ha sido bastante tímido, no solamente con estas acciones, sino con otras acciones. Fíjense, es importante también ver lo que está pasando al interior de Estados Unidos. Estados Unidos, si bien, como acabo de mencionar, posiblemente las fuerzas políticas como el Partido Demócrata no están asumiendo el rol activo que nos gustaría ver, pero sí a nivel popular se están dando muchas manifestaciones en contra de diversas políticas del actual gobierno estadounidense. Hemos visto las manifestaciones en contra de las políticas migratorias establecidas por Trump, y el reciente asesinato de un activista es ejemplo de ese ambiente sumamente cargado que está dándose al interior de Estados Unidos, y ese es otro asunto con lo que tiene que bregar el presidente de ese país. Por lo tanto, sí está débil afuera y adentro, a pesar de su fanfarronería.
Recuerden que están oyendo el programa La Patria que Queremos del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano y estamos entrevistando al copresidente Ángel Rodríguez. Ángel, los radiovidentes saben que están invitados mañana al Museo Pilar de Filló para participar con nosotros con relación al natalicio de Eugenio María de Hostos. Y allí, pues, Ángel, tú vas a tener un mensaje. Yo quisiera que se desbordara con personas que no son independentistas, porque un poco es como decía Pepe Río, es como leerse las cartas entre gitanos, ¿verdad? Si viene gente que no son independentistas, pues podrán oír un gran mensaje, pero partiendo de la premisa de que fundamentalmente vamos a oír independentistas, yo quisiera que tú hicieras un adelanto para aquellos que no estén oyendo y que no necesariamente son independentistas de lo que sería tu mensaje mañana. Pues mira, sin adelantar mucho, pero vamos a estar refiriéndonos a un poco a lo que hemos estado conversando. Vamos a tratar de dar algunas coordenadas que nos permitan iniciar una conversación. No es que yo sea un gurú ni que tenga la última palabra, sino algunos elementos que nos permitan adelantar este proceso de análisis de la coyuntura actual, que es una de las responsabilidades que tenemos al inicio de cada año, de la misma manera que a nivel personal, individual, la gente habla de hacer resoluciones, de rebajar, hacer ejercicio, etcétera. A nivel organizativo, pues también tenemos este proceso de darle una mirada a lo que está pasando y de ahí partir hacia las acciones más adecuadas durante el próximo año. En este caso en particular, yo voy a traer un enfoque de que para poder ser efectivos en el plano nacional, que es nuestra responsabilidad primaria, seguir adelantando la lucha por la independencia de Puerto Rico, seguir adelantando la lucha por lo que es la defensa de nuestros recursos, contra el militarismo, que es el tema principal, va a ser el tema principal de la actividad. Toda esa responsabilidad que hemos asumido como independentistas junto a otras organizaciones, que también sé que de otros compañeros van a estar allí también participando de la actividad, esa acción, esa responsabilidad, esas tareas tenemos que asumirlas con una amplia visión internacionalista. Lo que sucede en Puerto Rico está íntimamente conectado con lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. No podemos sacar la vista del asunto palestino, del genocidio que se está llevando a cabo principalmente en Gaza, aunque también en Jordania. Por supuesto, lo que está pasando acá más cerca de nosotros, que es de lo que hemos estado conversando durante los últimos minutos. Así que esa visión amplia es parte de lo que voy a estar tratando de exponer por los compañeros y compañeras que nos hagan el favor de escucharnos. Ramón. Sí, Ángel, lo que está sucediendo en el caso de Maduro se proyecta al mundo entero. No es solamente una cosa entre Venezuela y los Estados Unidos, porque el resto del mundo dice, bueno, si han hecho con un presidente en funciones, algo que está prohibido por la propia Constitución de los Estados Unidos, eso no lo podían hacer, independientemente de que Maduro fuera un narcotraficante, pero la Constitución Federal de los Estados Unidos prohíbe eso. Pero el resto del mundo se plantea ahora, si lo hicieron con Venezuela, ¿quién es el siguiente y el siguiente y el siguiente? O sea, el resto del mundo está bajo amenaza del imperio de los Estados Unidos, y esto se reduce a que hay dos visiones de cómo se debe proceder internacionalmente: la visión del imperio estadounidense de dominación del resto del mundo, y la otra visión que es la visión de los BRICS, de Rusia, de China, que las naciones del mundo deben respetar las soberanías extranjeras y que independientemente del sistema implantado de derecha, de centro o de izquierda en los demás países del mundo, esas
acciones internas de cada país sean respetadas por todos los países y que las transacciones sean para mutuo beneficio. Esa es la otra visión. Y yo creo que el mundo se va inclinando hacia la mejor de las dos opciones. Creo que eso le llaman multilateralismo, en el caso que... Multilateralidad. Ajá. Sí, se está jugando, por decirlo en palabras tal vez claras, se está jugando si nos dirigimos hacia una barbarie total, donde sencillamente el que más fuerza tenga pueda hacer lo que le dé la gana, o si tenemos algunas reglas de juego, que sabemos que el derecho internacional no es perfecto, ese derecho internacional que se formó a partir de la Segunda Guerra Mundial, tiene muchísimas limitaciones y muchísimos defectos, pero tiene un criterio ético legal que pueda dirigir la relación entre los países del mundo. Aquí lo que está impulsando, como muy bien dice Ramón, lo que está impulsando Estados Unidos es una visión de sálvese quien pueda y que cada cual haga lo que quiera. El tema de Groenlandia pone en entredicho qué va a hacer la Unión Europea. Europa, que ha sido pues también muy sumisa a los deseos de Estados Unidos y a las posiciones de Estados Unidos, se enfrenta en este momento a una decisión importante. ¿Qué posición va a asumir con esa amenaza de quedarse con Groenlandia? Así que sí, se está jugando mucho en este momento histórico, y como dice el compañero Ramón, trasciende absolutamente lo que es el tema venezolano estrictamente. Quisiera volver de nuevo, o no volver, retomar en estos minutos que nos falta la figura de Eugenio María de Hostos, porque el natalicio de él es mañana. De Eugenio María de Hostos, una gran aportación a Puerto Rico. Hostos pasó a Nueva York, de Nueva York a Puerto Rico, y funda la Liga de Patriotas, con el fin de educar al pueblo en el ejercicio de la democracia y la defensa de sus derechos. En las conferencias que allí dicta para el pueblo, bosquea su pensamiento de lo que debe ser una sociedad fundada en verdaderos principios de derecho. Eugenio María de Hostos no quería seguir viviendo en Puerto Rico mientras Puerto Rico no llegara a su independencia. Y sabemos que es el único extranjero que está allí en el panteón de los patriotas dominicanos. Nosotros, pues mañana estaremos recordando esa figura. Y la pregunta que te hice, pertinente al asunto de los puertorriqueños, pues la contestaste muy bien, pero quiero volver a hacer la insistencia de lo que compete a Puerto Rico, porque nosotros, a diferencia de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países, pero especialmente estos que son los que están en el Caribe, igual que nosotros, luego de esa invasión que sufrimos el 25 de julio, y producto de todas estas políticas de comprar nuestras conciencias, pues amerita una particular atención, que no es que no se ha dado, pero hay que seguir insistiendo en lo mismo. Hay que seguir insistiendo en la educación, como igual que hay que seguir insistiendo en que lleguemos al gobierno para poder quitarnos este problema, porque fíjate, los que han llegado a la soberanía, de alguna manera u otra, especialmente por la revolución, llegaron al gobierno, y nosotros estamos en ese proceso. Como movimiento, sabemos que hacemos mucha intervención, o no intervención, nos educamos en la solidaridad internacional. Y en esa solidaridad internacional, ustedes que de vez en cuando pues viajan a otros países, pues yo en lo personal he ido a Cuba, y además fui en una ocasión junto con David por encomienda del MIN. Quiero que nos centremos un poco en esa situación, porque aunque todavía nos sentimos jóvenes,
La realidad es que tenemos que hacer todavía mucho más para poder llegar a la soberanía y podernos plantearnos lo mismo que se plantea y que ejecutan de forma con mucha dignidad el pueblo venezolano. Esa es mi preocupación y te la traslado a ti. Ese es el objetivo principal. Fíjate que Eugenio María de Hostos es conocido por sus múltiples facetas, sociólogo, educador, principalmente se le conoce como educador, también era, por supuesto, escritor, filósofo, jurista, etcétera. Pero nosotros en el MIN siempre mencionamos la importancia de rescatar y dar a conocer al Hostos revolucionario, al Hostos independentista, al Hostos internacionalista también, que es un poco lo que también estaba planteando hace un momento, y Hostos nos sirve de inspiración sobre todo para eso, igual que otra figura cumbre de nuestra historia y de nuestro movimiento como Ramón Emeterio Betance, como más recientemente el compañero Juan Maribra. Y definitivamente la obtención de nuestra independencia tiene que ser ese primer paso para construir, para tener en nuestras manos las herramientas que nos permitan construir una sociedad más justa, una sociedad solidaria, una sociedad en prosperidad, y hacia eso tienen que ir dirigidos nuestro esfuerzo. Así que a partir de mañana, inspirados en el pensamiento, en la obra y en la palabra de Eugenio María de Hostos, retomamos esa lucha que llevamos ya 2 siglos en ella, pero que sabemos que la vamos a obtener más temprano que tarde. Redoblar esfuerzos en todo momento, en todas las áreas, para más temprano que tarde poder llegar a la soberanía y a la independencia. Ramón, ¿alguna pregunta o comentario? Ya nos quedan como 5 minutos. Sí, brevemente, yo entiendo que en la medida en que el imperio estadounidense se debilite, se fortalecerá la lucha por la independencia. Eso es inevitable. Nos conviene ese debilitamiento del imperio. ¿Y qué te parece, Ángel? Y algo bien breve que quería mencionar. Hablamos de la lucha y a veces esa palabra es grande y como que se pierde el significado. No hay tarea pequeña. Nosotros que estamos en una organización sabemos que para lograr objetivos políticos hay muchos pasos que hay que dar, hay muchas tareas a veces anónimas que tenemos que llevar a cabo, y es importante que mantengamos ese foco de que todas esas tareas van dirigidas a ese objetivo final que vamos a lograr, porque sabemos que a veces pues la lucha es difícil, pero tenemos que mantener ese foco en todas y cada una de las actividades que llevamos a cabo. Nosotros aquí, además de la actividad que vamos a tener en el Museo Pilar de Filló mañana de 1 a 3 de la tarde, donde los oradores será tu persona, Ángel Rodríguez, Carlos Vega y Sonia Santiago de Madres contra la Guerra. Hemos sido invitados porque nosotros seguimos haciendo trabajo político aquí. El último viernes de cada mes estamos haciendo una manifestación a favor de la Franja de Gaza y del pueblo palestino. El último viernes de cada mes. Y estamos tratando de movilizarlo lo mejor que podamos en los diferentes lugares. Y entonces mañana hemos sido invitados en horas de la mañana por el municipio de Mayagüez a la colocación de la ofrenda floral en conmemoración del 187 aniversario del natalicio de Eugenio María de Hostos, a celebrarse en el monumento del Patriota, ubicado en el Parque de la Fuente frente al recinto universitario de Mayagüez, y ellos escriben lo siguiente: ningún hombre es más grande que el que se vence a sí mismo por cumplir con su deber. Ángel, se nos está acabando el tiempo. Yo me siento esperanzador cuando veo un pueblo que cada vez más se une, como el pueblo venezolano, para enfrentar a esa bestia que llamamos Estados Unidos.
y también veo a Cuba, que como tú bien dijiste, más de 60 años defendiendo su revolución, igual en el caso de Nicaragua, ¿no? Que son tres naciones que en lo particular están sacando la cara por el Caribe. Y pues mañana tenemos a esa actividad, y tus últimas palabras, cosas de mañana darnos un abrazo allí en el Museo Pilar de Filló. Pues nos veremos mañana a partir de la 1. Va a ser una actividad, como ya hemos mencionado, de reflexión, de análisis, pero también una actividad de celebración, y esto puede sonar raro en las circunstancias en que nos encontramos, pero yo creo que tenemos que celebrar que seguimos en lucha, que seguimos organizados y que nos tenemos unos a otros y unas a otras. Una parte bonita de la actividad es encontrarse con gente que tal vez uno no ve en el día a día. Así que están todos y todas invitados, y como había dicho Jorge hace un rato, no tienen que ser del MIN, no tienen que ser independentistas, para disfrutar de una actividad que entendemos que es valiosa y es importante. Ramón tiene algo más que decir, rapidito, Ramón. Sí, y no se sorprendan si este año el Premio Nobel de la Paz se lo conceden póstumamente a Adolfo Hitler. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Les recuerdo que usted puede hacer aportaciones a este programa, que estamos por cumplir 19 años, entrando a su ATH, marcando el 787-910-2721. 787-910-2721. Nosotros tenemos que estar aquí porque es el único programa, aparte del compañero de la Voz de la Soberanía, que abiertamente, en el caso de nosotros, votamos por la independencia, y los compañeros la soberanía. Nos vemos mañana, Ángel, nos vemos mañana, pueblo puertorriqueño. Nos despedimos de la siguiente manera: despierta, boricua, defiende lo tuyo. LRSR Podcasts graba y produce podcasts para MIN Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias, y les animamos a compartir nuestros podcasts.